Sí, el paquete económico 2026 nos señalan que está dirigido a mantener finanzas responsables. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no debe gastar más allá de sus ingresos, o sea, equilibrar sus finanzas. Para ellos eso es responsable. ¿Y cómo el gobierno logra este equilibrio fiscal? Disminuyendo el gasto y la inversión. En el primer semestre de este 2025, la inversión pública ha caído 30% en relación a igual periodo del año pasado. ¿Y qué implica esto? Pues el gobierno deja de invertir en infraestructura, esto pasa a afectar el crecimiento económico y la disminución de la inversión pública, o sea, se traduce en que disminución de la participación del gobierno en la actividad económica y la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Y esas políticas se han venido instrumentando desde 1983, donde el gobierno ha venido trabajando con el llamado superávit primario. ¿Qué es el superávit primario? Donde el gobierno gasta menos de lo que recauda, excluyendo el pago del servicio a la deuda. Si el gobierno tiene hoy día déficit fiscal, no es porque esté gastando mucho, sino es por el alto costo del servicio a la deuda, por la alta tasa de interés, ¿no? Entonces, repito, desde el 83, los gobiernos neoliberales, igual que el actual, repito, han venido gastando menos de lo que recaudan. Y esto implica disminución de la inversión pública, disminución del gasto, que viene a frenar la actividad económica. Y de ahí que la economía mexicana en los 80 no creció y después en los 90 pasamos a crecer al 2.4% promedio anual y después al 2% y en los últimos 7, 8 años estamos creciendo al 0.8% promedio anual. Entonces, ¿por qué le llaman responsable? Porque los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras internacionales, están porque los gobiernos o el gobierno mexicano no trabaje con déficit, no gaste más allá de sus ingresos, porque en la concepción ortodoxa neoliberal, al gastar el gobierno mucho genera inflación. Pero eso es falso. Todo depende a dónde se canaliza el gasto. Si el gasto público se canalizase a impulsar la producción industrial y agrícola, estaría incrementando la producción y por lo tanto estaría bajando la inflación en condiciones de crecimiento económico. Pero no, lo que hace el gobierno y el Banco Central es restringe el gobierno el gasto para bajar demanda y así bajar las presiones de sobreprecios que originan la demanda. Y la tasa de interés alta que establece el Banco de México en la misma dirección. Tratan de contraer la actividad económica, generar desempleo, bajos salarios para disminuir la demanda y así las presiones inflacionarias. Pero resulta que estas políticas no bajan la inflación. ¿Por qué? Porque el aumento de la tasa de interés te frena la inversión, la contracción del gasto público te contrae la inversión, esto contrae la producción, sigue la escasez de productos y siguen las presiones sobre precios. Entonces, el gobierno actual en este paquete del 2026 te sigue hablando de la estabilidad macroeconómica. Uno dice, ¿de qué estabilidad macroeconómica me estás hablando? Si el sector externo es deficitario, compramos más allá de lo que vendemos. Y, repito, y las finanzas públicas, por más que el gobierno está disminuyendo el gasto, siguen las presiones negativas sobre las finanzas públicas por la alta tasa de interés que incrementa el costo del servicio a la deuda y eso te genera déficit fiscal. Y luego también, cuando el gobierno gasta menos, te contrae la actividad económica, contrae el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos, porque la recaudación depende del ingreso nacional. Si no crece el ingreso nacional, no crece la recaudación. Y luego le sumas el hecho que la contracción económica te genera desempleo. Y este desempleo se traduce en ¿qué? En que el gobierno tiene que gastar más en políticas sociales para contrarrestar los problemas que se derivan del desempleo. Y el desempleo también te genera mayor inestabilidad, mayor violencia en el país, que lleva al gobierno a incrementar el gasto en las Fuerzas Armadas, gasto de seguridad nacional. Y por lo tanto, esto te sigue presionando sobre las finanzas públicas. De ahí que siguen las presiones negativas sobre las finanzas públicas. Ahora, la cuestión es que también en el paquete 2026 se contempla mantener los niveles de endeudamiento de 52% del 2025, igual que en el 2026.
Y también predomina la concepción neoliberal que la deuda es mala. La deuda no es mala, todo depende de qué es lo que hagas con ella. O sea, todo proceso productivo empieza con dinero, y el dinero, o sea, el proceso productivo que pides crédito para realizar la inversión, para realizar la producción, y esperando que a la venta de la producción generes mayor ingreso para poder pagar la deuda, ¿no? Entonces, de ahí repito que la deuda no es mala, te permite incrementar la capacidad productiva, o sea, tú tienes que canalizarla a la inversión, a incrementar la capacidad productiva, que te genere riqueza, que te genere mayor ingreso y así poder pagar la deuda, ¿no? O sea, en las posiciones keynesianas es el gasto el que genera el ingreso. Entonces, el gobierno ha venido contrayendo el gasto público para sanear las finanzas públicas, pero al no gastar, te contrae la actividad económica, te genera desempleo y estamos en un contexto de estancamiento económico. Ahora, la cuestión es, decíamos, se contempla que el costo de servicio de la deuda pública para el 2026 va a ser 4.1% del Producto Interno Bruto, de la actividad económica. Y repito, por la alta tasa de interés que mantiene el Banco de México. Alta tasa de interés que establece el Banco de México para atraer capitales, aumentar las reservas internacionales y abaratar el dólar. Entonces ahí tenemos el dólar hoy en día en 18.40 o 18.36 y te abaratan las importaciones y para bajar la inflación. Pero resulta que sale muy caro el bajar la inflación con importaciones baratas, con dólar barato. ¿Por qué? Porque esas importaciones baratas te desplazan a la producción nacional. Entonces, ahí está el dato que salió en estos días de que en los primeros 8 meses del 2025 las importaciones de de maíz, crecieron en 250% en relación a igual periodo del año pasado, porque el maíz en Estados Unidos se ha abaratado. Entonces, de ahí que México está comprando más maíz barato y eso te afecta a los productores nacionales. Entonces, ¿cómo? Y te hablan el gobierno de la soberanía del país. La soberanía pasa por ser soberanos en la producción de alimentos y está priorizando la importación de granos básicos baratos con el dólar barato y con el abaratamiento del costo de estos productos en Estados Unidos a costa de estar desplazando a los productores nacionales. Y resulta que esta alta tasa de interés, decíamos, está incrementando el costo del servicio de la deuda. ¿Y qué es lo que hace el gobierno para que este mayor costo financiero no te genere mayor déficit? Pues sigue restringiendo más y más el gasto y la inversión y por tanto te sigue contrayendo más la actividad económica, te sigue creando desempleo. Y la cuestión es que el costo del servicio de la deuda es mayor que el presupuesto que se asigna para el 2026 para educación y para salud. Para salud y educación se destina el 3.9%, y repito, y el costo del servicio de la deuda es 4.1%, y el costo en salud es menos que el 3.9% del PIB, ¿no? Entonces, y el problema es quién se beneficia de este alto costo del servicio de la deuda. ¿Quién tiene la deuda? Pues la banca mexicana. Entonces ahí están las ganancias de la banca, ¿no? Son producto de la alta tasa de interés y son, repito, producto del déficit fiscal que el gobierno tiene, ¿no? Y yo recuerdo el año pasado en la convención bancaria, López Obrador festejaba las ganancias de la banca. Oye, pero espérate, vato, ese es resultado del déficit fiscal que tú tienes, ¿no? Entonces, se evidencia que la política económica está actuando en favor de lo financiero, ¿no? Que la política económica, tanto monetaria como fiscal, no está respondiendo a las demandas nacionales de crecimiento económico, de alto empleo, de mayor educación, salud y bienestar de la población. Y también, repito, la inversión pública que se contempla para el próximo año va a haber un crecimiento de 10%. Pero espérate, en este año está cayendo 30% en relación al año pasado. Entonces ese 10% para el próximo año no va a contrarrestar la caída que la inversión pública está teniendo este año. Y la inversión pública equivale al 61% de lo que se destina al costo del servicio de la deuda, ¿no? Es decir, estás dejando de invertir para estarle pagando a la deuda en favor de los banqueros, ¿no? Y luego también el paquete económico del 2026 contempla aranceles, ¿no?
qué cosas, ¿no? Pone aranceles de 50% a los productos de China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere que México deje de comprar de China y le compre a Estados Unidos, ¿no? Y te hablan de soberanía, ¿no? Claro. Que no van a ceder a las presiones de Estados Unidos y están cediendo, ¿no? Y luego también en este paquete de aranceles se contempla reducir los aranceles a las importaciones de autos usados provenientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estás poniendo aranceles de 50% a los autos chinos que son eléctricos, Claro. no contaminantes, y estás bajando los aranceles de las importaciones de autos usados provenientes de Estados Unidos que son autos contaminantes. Claro. Entonces, ¿para quién se gobierna, no? Estás favoreciendo a la industria norteamericana, ¿no? Y también se contempla en este paquete que se eximen de aranceles los productos de la canasta básica. Entonces, de nuevo, o sea, en vez de favorecer la producción nacional de los productos de la canasta básica, estás disminuyendo los aranceles para que se siga recurriendo a las importaciones de estos productos en detrimento de la producción nacional. Claro. O sea, respondiendo a los intereses de Estados Unidos, que Estados Unidos quiere que México le compre más y le venda menos, ¿no? Y luego también, ¿qué cosas, no? Se disminuyen los impuestos, ¿no? a las empresas que estarán asociadas al Mundial del Fútbol del 2026, ¿no? Que ganan lo que quieren, esas empresas. Extranjeras. Sí, asociadas al Mundial, ¿no? Y resulta que van a estar exentas del pago de impuestos, Claro. ¿no? Y luego creo que van a estar también, bueno, los impuestos a las bebidas, a los saborizantes, a los cigarros, ¿no? Pero el sector financiero que gana lo que quiere es intocable, Claro. ¿no? Yo recuerdo que en el 2023 el Congreso de Italia acordó un impuesto de 40% a las ganancias de la banca. La banca estaba ganando lo que quería por las altas tasas de interés y le pusieron un impuesto de 40%. Y aquí no. O sea, no, es intocable la banca. Claro. O sea, lo único que se contempla en este paquete es con respecto... Y los videojuegos. Sí, impuestos a los videojuegos. Lo que se contempla es que, fíjese, la banca viene cotizando un cierto porcentaje al IPAP, ¿no? Este Instituto de Protección al Ahorro, para cuando haya una crisis recurrir a esos recursos. Pero lo que la banca contribuía era exenta de impuestos, ¿no? O sea, lo deducía. Entonces, finalmente no aportaba nada, ¿no? Entonces, lo que se contempla en esta iniciativa es de que ahora ya no va a ser deducibles del pago de impuestos por parte de la banca. Pero, repito, es insuficiente. O sea, debería de gravarse fuertemente en la banca, ¿no? Y luego también contemplan un crecimiento para el 2026 entre 1.8 y 2.8%. Y la economía mexicana no tiene condiciones de crecimiento, con la alta tasa de interés y con la contracción del gasto público. Y luego también siguen manteniendo el dólar barato, ¿no? Contemplan que para el 2026 la paridad cambiaria va a estar en 19.30, ¿no? Sigue estando el dólar barato y baratas las importaciones. Y luego está la cuestión de que no tienen ninguna política para encarar los aranceles que vendrán con Estados Unidos, porque en esta consulta que empezó días pasados, tanto en Estados Unidos como en Canadá y México, para la revisión del TEMEC, Estados Unidos hace una declaración muy clara, ¿no? Dice, está dirigido a lograr el equilibrio fiscal, el equilibrio en la balanza comercial. Ellos tienen un déficit con México de más de 150 mil millones de dólares y pretenden llegar al equilibrio. ¿Cómo? Repito, disminuyendo sus importaciones de México y que México le compre más. Y México no tiene ninguna política de sustitución de importaciones. Nos dice en el paquete 2026 que está el Plan México para avanzar en la sustitución de importaciones, ¿no? Pero te dicen en sustitución de importaciones de China, ¿no? Pero resulta que la política industrial para sustituir importaciones requiere de créditos baratos, ¿no? Y la tasa de interés es alta, ¿no?
requiere subsidios, requiere incremento de gasto público, requiere tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos, ¿no? Entonces, no hay ningún sustento de política económica para viabilizar el Plan México en la perspectiva de avanzar en la sustitución de importaciones. Y no solamente tienes que avanzar en la sustitución de importaciones de China, sino también de Estados Unidos y de todas, ¿no? Tendrías que tener política agrícola, política industrial, y eso te requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público, tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos, ¿no? Y sí, repito, en esta cuestión de los cambios fiscales, es lo que dije anteriormente, liberar las cargas tributarias a los participantes de la organización de la Copa Mundial de la FIFA en el 2026 en México, ¿no? Entonces, aquí sería mi resumen para pasar a los comentarios de Francisco Javier Guerrero y de el profesor Joaquín Vela. Pues muchas gracias, Arturo. Nos acabas de dar ahí una muy amplia panorama, un amplio panorama de la situación económica pues del país. Y bueno, comentando ahí lo del plan C, lo que era el plan México, ¿no? Porque ese era el otro, el que ya por el que ganaron. Pues bueno, estando Altagracia, creo es Gómez, ¿o qué es? Gómez, a cargo como asesora, bueno, sí se vislumbra, ¿no? Que los favorecidos pues son los empresarios, no el pueblo, como se supone que es el rescate al país. Y pues bueno, los aranceles que mencionas de Estados Unidos, bueno, pues están por verse, porque por eso como que está la manita de puerco que hace Trump con unos 90 días que están transcurriendo, pues para ver cómo lo contentan, cómo le llegan al precio con los trasladados, no es extraditados, trasladados presos, que se bajen las reglas, como también mencionabas, a inversiones estadounidenses de empresarios, que no haya tanto, digamos, tantos requisitos para que puedan aquí hacer sus negocios. Entonces, pues como se va pues haciendo que se le baje en las condiciones que no les parecen a los Estados Unidos, pues a ver cómo llegan los aranceles, ¿no? Pero bueno, se presume del anterior presidente que Trump es un amigo, que de hecho le preguntaba a López Obrador, oye, ¿cómo ves? ¿Pongo el muro? Y él decía, no lo pongas. Entonces, como bueno, son muy buenos amigos Trump con el presidente o la presidenta actual, todo es respeto y buena amistad, buena vecindad, bueno, pues supuestamente nos favorece y somos elegidos amigos del gobierno de Estados Unidos. Cosa muy falsa, pero bueno, quien quiere verlo de una manera positiva, pues el tiempo les dará la razón a ellos o a los que vemos por ahí cosas raras. Pues ahora le vamos a dar el micrófono, por favor, al maestro Joaquín Vela, para que nos apoye por ahí a ver qué nos dice. Y pues vamos dejando a Javier por lo regular al final, porque como él es como de casa, pues está la confianza, ¿no? Por favor, Joaquín. Gracias, Angélica, por la invitación. Bueno, yo creo que tenemos una situación muy complicada en el país, en exceso. Si yo fuera el presidente de la República, estaría con muchas dificultades para armar un paquete económico como este que está armando Claudia Sheinbaum, porque la verdad es que le dejaron un país con muchas deudas. López Obrador decía que no iba a endeudar al país y la verdad es que lo dejó sobreendeudado y aparte dejó comprometido, ¿no?, lo que se conoce como gasto ya comprometido, ¿no? O sea, todos los programas sociales. Y aparte le han metido un poco más. Eso efectivamente, como señalaba el maestro Huerta,
pues eso limita las posibilidades de inversión productiva. Y si hay algo negativo y algo que va a desfavorecer, a limitar el crecimiento económico, es esta cuestión. Tenemos aparte un problema histórico. Yo recuerdo que antes el porcentaje de lo que del PIB total, lo que podíamos levantar en recaudación era del 11%. Este año las cifras que nos dan es que llegamos al 14,92%. Pero estamos muy lejos todavía de los países que tienen una recaudación normal, los europeos del 30 y tantos por ciento y los latinoamericanos del 21%. Brasil 27%. Bueno, pero el promedio de Latinoamérica es del 21% y nosotros apenas andamos haciendo el esfuerzo más grande en 14,92. Esto es terrible porque seguimos atrás, no recaudamos lo que deberíamos y esto es parte de la historia porque los gobiernos priistas tenían acuerdos con los grandes empresarios y con sectores importantes de la producción. Por ejemplo, los priistas eran dueños de todo el transporte prácticamente en el país y a los transportistas no les cobraban impuestos, ¿no? Y a muchos sectores campesinos de ellos tampoco les cobraban. Entonces, no se ha estabilizado una política generalizada de cobrarles a todos los grandes empresarios. La muestra es que todavía nuestro porcentaje de tributación sigue estando muy por atrás del promedio que deberíamos tener. Y eso lo venimos arrastrando desde 1967. Pero hay esfuerzos que hizo, según eso, Calderón y luego Peña, con reformas fiscales, pero la verdad es que no se avanzó. Y con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que se niegan a hacer una reforma fiscal, que es un enorme error, porque estamos destinando un porcentaje muy alto a deudas de carácter ilegítimo. Por ejemplo, la más clara pues es la del FOBAPROA, ¿no? Es decir, una deuda que tenían que haber pagado los banqueros que estuvieron con Zedillo en el 90 y tantos, se solventó haciéndolo, convirtiéndolo en deuda pública, algo que fue un adeudamiento de los propios banqueros. Yo creo que si echamos una revisada a las ganancias que tienen los banqueros con lo que ganan en un año podrían pagar todo el FOBAPROA que estamos debiendo. Encontré un dato muy importante. De toda la recaudación fiscal que hace el gobierno mexicano, las ganancias bancarias significan el 25%. Es decir, imagínense el volumen de ganancias que tienen la mayoría de los bancos que son extranjeros. Bueno, y aunque fueran nacionales, ¿no? Es desmedido porque no se está establecido y no quiere este gobierno ponerles una regulación a las ganancias bancarias. No solamente eso, ahora las ganancias también exorbitantes que están teniendo en las Afores los vuelve, pues prácticamente tienen ganancias impresionantes. Yo creo que lo primero que tendría que hacerse, a lo mejor no hacer una reforma fiscal, pero sí regular a los bancos y regular a las Afores, porque eso nos liberaría un montón de recursos que podríamos usar para el desarrollo productivo y nacional. No hay un plan nacional. Eso que es ridículo, que se llama Plan México, pues la cabeza ahí, la tal Altagracia Gómez, es hija de uno de los saqueadores del periodo de Salinas, de Raimundo Gómez. Se quedó con bancos y con ganancias enormes, y ahora resulta que la señora es la asesora de
de Claudia Sheinbaum. No vamos a avanzar en nada con eso. No es cierto que vamos a fortalecer la industria de Made in México. El asunto es muy claro. Si nosotros revisamos cuáles son las ganancias que se obtienen en el intercambio comercial con Estados Unidos, en las primeras 20, 30 empresas, que son las que más ganan en ese intercambio comercial, no hay una sola de México. O sea, son muchas inversiones extranjeras norteamericanas las que van a beneficiarse ahora con el famoso TEMEC, y si es que se aprueba, y no hay, por su parte, está totalmente ausente la posibilidad de pensar un proyecto económico nacional. No hay, ni les pasa por la cabeza. Y si no, nosotros no tenemos una fortaleza de nuestra industria nacional, no vamos a llegar a ninguna parte. Es urgente y estamos insistiendo permanentemente en la necesidad de construir un modelo económico nacional, y parece que se hacen oídos sordos. Todavía Claudia sigue hablando de que va a llegar inversión extranjera, que con el nearshoring van a llegar muchas inversiones. Pero ¿para qué queremos inversiones extranjeras si no tenemos una política de regularlas tampoco, ¿no? Los chinos, los coreanos trajeron inversión extranjera, pero les pusieron límites y les pusieron condicionamientos para que el desarrollo tecnológico que estaban llevando se les quedara a ellos. La experiencia que nosotros tenemos en la frontera norte es terrible. No se les exigió nada. Después de que en 1955 sí se dijo, vengan inversores extranjeros. El gobierno mexicano les va a regalar el terreno, les va a construir todas las vías logísticas que se requieran, es decir, agua, luz, carreteras y hasta beneficios fiscales. Pero ustedes tendrían en 10, 12 años que su producto final tendría que tener un 20% de partes nacionales. No se cumplió, ya no lo exigieron. Cuando empezaron a darse las maquiladoras en la frontera norte, a partir de 1965, ya ni siquiera eso se les pidió, nada. Y entonces hoy tenemos una realidad terrible, porque las maquiladoras de toda la frontera norte no solamente no generaron un sector de pequeñas y medianas empresas que pudieran ser proveedores de esas grandes maquiladoras, y entonces pues lo único que finalmente, si hacemos un recuento, lo único que hacen son los salarios que traen. Es el único beneficio que tiene México, porque no es cierto que tengan algún impacto en el desarrollo de la industria nacional para nada, ¿no? Yo conozco ese tema, lo he estado estudiando en los últimos años y he ido a verlo. Ahora resulta que los pequeños negocios que les venden cosas a las maquiladoras, antes se los pagaban en 60 días y ahora se lo están pagando en 90 días. Ahora resulta que las pequeñas empresas están financiando a las grandes maquiladoras, ¿no? Contraproducente totalmente. Y está todavía, si escuchamos el discurso oficial, es ese. Vamos a buscar, como decía Huerta, con las tasas de interés altas para que atraigan capital a México. Lo que estamos haciendo es repetir una historia que ya conocemos y que nos está volviendo un país totalmente maquilador, que no tenemos ni siquiera la idea de poder buscar efectivamente la independencia y la soberanía económica. Yo creo que los esfuerzos que están haciendo por recaudar, incluso hay gente que dice, bueno, pues es que este paquete es enormemente recaudador. Yo tuve la experiencia en 2 ocasiones, yo fui secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y recuerdo una experiencia que tuvimos. Llegó a los funcionarios de Hacienda y nos dijeron, tenemos un boquete económico de 10,000 millones. 10,000 millones nos faltan para completar el ingreso. Y entonces, pues ya sabíamos, dijimos, ¿y qué están proponiendo?
Estamos proponiendo que a cada refresco se le aumente $1. Y con eso se resuelve, dijeron. Imagínense cuánto va a subir ahora con esta política de aumentarlo, porque está aumentándose del 1.68 al 3.02%, ¿no? O sea, prácticamente se está duplicando. Y bueno, pues eso es un mecanismo estrictamente recaudador. No tiene otro sentido. El propio impuesto de los IEPS es un invento para poder obtener de ciertas actividades como el petróleo, los refrescos, los cigarros, obtener ingresos extraordinarios. Y ahora se está llevando al máximo para poder resolver los problemas que el gasto público le dejó el gobierno anterior al actual, ¿no? Es lamentable, ¿no?, que no se reconozca esto y que no se esté buscando soluciones de fondo vistas con la óptica nacional de poder tratar de hacer una reactivación económica nacional productiva. Se piensa solamente que con las dádivas y la política asistencialista de estar entregando programas sociales, estás generando un consumo que va a darle ingresos a la producción nacional, pero esta no es ninguna solución. Gracias. Espérame. Perdón. Pues muchas gracias, Joaquín. Yo nada más también antes de la participación de Javier, comentar lo que nos dijo el doctor Huerta sobre los impuestos arancelarios, sobre los aranceles hacia los productos chinos. Se ha cacareado mucho, como decía el Archie, aquel diputado, no hay basta poner el huevo, hay que cacarearlo, que estos impuestos son como por el bien del pueblo, ¿no? Y ahorita el doctor Huerta nos comenta lo de los autos eléctricos, pues son para evitar la contaminación, son más económicos, o sea, tienen beneficios para pues los ciudadanos promedio, qué sé yo. Vivimos en una contaminación, digo, a nivel mundial muy grande, por eso se ha optado por los autos eléctricos, y pues los chinos los traen no como otros países que podrían darlos más caros, en precio más económico. Y sin embargo, ahí sí hay aranceles pues altos para ellos y no para los que sí contaminan. Entonces, bueno, la contaminación tiene que ver con que nos enfermamos, con que se afecta el medio ambiente y demás. Entonces, yo comentaría, precisamente se comentó desde campaña y después que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por ser doctora en ciencias, pues iba a beneficiar más todas las políticas que tienen que ver con esta afectación de las empresas, de la contaminación, de todo, nos iba a favorecer en muchas cosas. Y bueno, como por ahí dicen, ¿no?, para muestra un botón, pues los autos sería bueno que se apoyaran debido al beneficio que traen, y los aranceles fueran caros, así como ahorita se promueve que por salud, los refrescos, los tabacos, y por tema de evitar la violencia, los videojuegos, que en sí van a ser catalogados según los criterios de aquí del país, si son violentos o no, cuando ellos ya traen un criterio de violencia o no, y son generaciones que han crecido con videojuegos. Entonces ahorita, bueno, se dice que los aranceles, el paquete que se trae, pues es para favorecernos, ¿no?, en cuestión a que haya menos violencia, que la gente, los padres, como que digan, ay, no, es que está muy caro, pero también esto produce que mi hijo sea violento.
Digo, eso es cosa falsa, ¿no? Vemos el caso aquí, pues tenemos el maestro, el doctor Huerta, pues es también profesor de la UNAM en posgrado. El profesor Joaquín Vela también estuvo dando clases por mucho tiempo. Tenemos a Javier, que es antropólogo social. Entonces, pues creo que no me dejarán mentir, aparte de que tuvimos un caso de un joven del CCH Sur que mató, hirió y se suicidó. Pues siempre ha habido violencia y no toda la gente juega videojuegos, no solo por el costo, ¿no? Sino pues por los gustos. Igual los narcocorridos, pues no porque se escuchen narcocorridos, pues la gente se vuelve narcomenudista o narcotraficante. Tampoco es cierto, conocemos canciones de todas las épocas que pues ponen a la mujer en un contexto pues como de inferioridad, de vulnerabilidad ante el macho, ante el hombre, ante todo, así como la mujer no vale nada. De hecho, diría yo hasta un poco de objeto y de un poco de discriminación absoluta, ¿no? Entonces tenemos miles, millones de ejemplos de canciones y no por eso es que el hombre naturalmente ve mal a la mujer, o sea, es cosa de educación, es cosa de cultura, es cosa de lo que cotidianamente pues se vive en casa. Entonces vemos niños que tiran a la calle, ¿no? Y recién nacidos y demás, cuando hay prevención para no embarazarse. Entonces, hay una problemática social muy grande y no creo que los aranceles, como ya nos explicó el doctor Huerta, vayan a resolver pues la situación social que tenemos, y por ahí el maestro Javier tiene un proyecto de salud mental que ya más adelante podamos aquí tener también estas participaciones, precisamente porque habría que atender cómo estamos en cuestión a salud mental. Y no son los videojuegos, no son los narcocorridos, no son las canciones que objetivizan a la mujer o la denostan. Esa descomposición social que existe, sí, pero no se resuelve, pensaría yo, con los aranceles. Recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que iba a repartir unos, como un librito. ¿El detente? No, un librito de no sé qué moral, ¿no? Economía moral. No, catálogo moral, una cosa para que leyeran, ¿sí? Para que leyeran los abuelitos a los nietos, eso. Bueno, a mí nunca me tocaron a la puerta para repartirme eso, pero quiero decir, hay mucho más por hacer en atención a la población que pues ponerte de hecho lo prohibido o lo más alto pues es lo que llama más la atención, ¿no? Pues yo puedo pagar y pues más te lo compras. Entonces creo que hay mucha deficiencia y aquí pues Joaquín, como comentó, fue diputado federal, él sabe que pues en la Cámara de Diputados, pues en veces también hay mucha deficiencia en los legisladores y pues ellos tampoco pueden resolver lo que socialmente tiene que resolverse en cada familia, en cada persona, por otras raíces. Perdón por extenderme, le pasamos al maestro Francisco Javier Guerrero el micrófono, a ver en qué nos puede apoyar ahí con su participación, para luego también yo meter la cuchara. Gracias. Por favor, Javier. Sí, ¿Está en verde, Joaquín? está en verde. Okay. Bueno, el famoso caudillo de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin, después de la nueva política económica, que era una política transicional dentro de lo que se llamaba dictadura del proletariado, después de esa época, Lenin dice, ahí tengo la cita en un libro muy viejo, no estamos en el socialismo, estamos viviendo una época de capitalismo de Estado. Esa opinión la tiene ya en 1923. Al año siguiente muere.
Lo que quiero decir con esto es que evidentemente, aunque Lenin siempre fue un revolucionario, era una persona diferente cuando era militante que cuando era un famoso estadista, ya gobernante de la ya fenecida Unión Soviética. Y esto lo digo porque yo fui miembro del Partido Comunista Mexicano, que según el maestro Pepe Revueltas era un fracaso de partido en todo sentido. En otro tiempo voy a discutir si Revueltas tenía razón o no, pero en ese partido conocí una multitud de personas y conocí una maravillosa bióloga llamada Annie Pardo, que allá por los años 60 me presentó una niña, ¿no?, que se llamaba Claudia Sheinbaum, ¿no? Posteriormente, pasan los años y Claudia ha declarado que su mentor ideológico, o sea, su gran maestro en las cuestiones políticas y sociales, era un señor llamado Raúl Álvarez Garín, que fue el gran dirigente comunista y dirigente del movimiento estudiantil del 68. Ese es el mentor ideológico, dice Claudia. Aparte, yo fui muy amigo de Pepe Barberán, un físico de la Facultad de Ciencias, que fue Pepe Barberán el que le propuso a López Obrador que le diera un puesto en el gobierno del Distrito Federal a Claudia Sheinbaum. Aparte, yo fui muy amigo de Montserrat Gispert, famosa bióloga catalana, que durante un tiempo fue la mother-in-law, como dicen los gringos, de Claudia Sheinbaum. Entonces yo pregunto, ¿es la misma Claudia Sheinbaum? ¿Es la misma de aquella época? También la conozco porque conocí a varios de sus hermanitos en el colegio escolar Hermanos Revueltas, ¿no? Me pregunto, ¿es la misma? Porque, por ejemplo, cuando el secretario de Hacienda declara el costo financiero, o sea, por ejemplo, el pago de pensiones y la deuda, no son un riesgo, no son un problema. Eso declaró, creo que se llama Edgar, no acuerdo el apellido, ¿no? El secretario de Hacienda. No son un riesgo, se pone uno a pensar. Si esa deuda es como el 52% del Producto Interno Bruto, y las pensiones son enormes, ¿no? No son un riesgo. ¿No será importante por eso mismo, como dice Joaquín, generar una reforma fiscal? Ayer o antier estaba escuchando un programa en el Canal 11 llamado Debate Público. No es debate público porque todos son de Morena, entonces no es debate. Pero uno de los compañeros de Morena decía que no es necesaria la reforma fiscal porque ya se han encontrado una manera de elementos alternativos para que las finanzas sean muy sanas, ¿no? Y habrá que preguntarse lo siguiente. Últimamente, ya los economistas, desde la época en el siglo XVIII de un tal William Petty, de los fisiócratas, señalaban que la riqueza de un país depende básicamente de la agricultura, claro, decían los fisiócratas, pero fundamentalmente para poner las bases de una riqueza que remontara a la propia agricultura, que es la industria. Es decir, de hecho, los gobernantes mexicanos, a partir de la época del miserable ese llamado Porfirio Díaz, entendían que era absolutamente necesario crear un sistema que Carlos Marx llamaba de reproducción ampliada. O sea, un sistema que no solamente está estancado, sino que va incrementándose, va creciendo, va generando una reproducción ampliada, ¿no? Es decir, es un sistema que teóricamente genera mayor crecimiento a medida que se desarrolla. Aunque también actualmente se habla mucho del estancamiento de la economía capitalista, pero ese es otro problema a discutir en otro caso. Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores de Claudia? ¿Claudia realmente piensa que lo que dice su secretario de Hacienda es cierto? Porque evidentemente pareciera que Claudia Sheinbaum no es la misma que en aquella época, que era una militante destacada, por ejemplo, en el movimiento universitario del 87, que todavía era muy chica, ¿no? Entonces, aquí lo que resulta es lo siguiente. El paquete económico, tal como lo presentó la Presidenta de la República,
dijo ella, es para combatir la corrupción y la desigualdad. Evidentemente, la corrupción en México ha sido realmente un tsunami pavoroso, algo verdaderamente increíble. Y realmente los famosos neoliberales esos dejaron el país en ruinas. Realmente esos tipos, no sé por qué están gozando en España o por qué se la pasan tan tranquilos gozando de sus bienes, para bienes y servicios, porque realmente saquearon al país de una manera verdaderamente brutal, de una manera verdaderamente asombrosa. Crearon lo que, según Max Weber, y seguía Octavio Paz ese planteamiento, se trataba, el estado del PRI y del PAN era un estado patrimonial. Es decir, el estado patrimonial es un estado botín. Es un estado en el cual las riquezas se utilizan precisamente para provecho de los señores de la gran magnitud del lucro, de las ganancias, ¿no? Me acuerdo muy bien incluso que esos dirigentes del PRI y dirigentes del PAN, cuando utilizaban las empresas públicas, las utilizaban mucho en su provecho. Se puede decir, por ejemplo, después de la expropiación del petróleo, se dice, el petróleo es de los mexicanos. Bueno, quién sabe si de los mexicanos, porque la verdad es que la burocracia de Pemex, del sindicato mismo de Pemex, son más bien los beneficiarios de la riqueza de Pemex. Y me acuerdo muy bien que Arturo tuvo una discusión enorme con un tipejo reaccionario que se hace llamar, no se hace llamar, se llama Luis Pasos, ¿no? Y Luis Pasos decía por esto que estoy diciendo, yo no soy enemigo de la propiedad privada, decía Luis Pasos. Lo dijo, no en la entrevista contigo, sino en otra ocasión. Yo no soy enemigo de la propiedad privada. Soy amigo de una propiedad privada de los funcionarios del Estado, porque las empresas del Estado las utilizan como propiedad privada. Eso decía Luis Pasos. Bueno, en realidad lo que está diciendo es un paralogismo, algo que no es lógico, pero que se parece a la lógica, porque efectivamente estas empresas estatales muchas veces eran precisamente el acervo necesario para que se enriquecieran una multitud de funcionarios públicos de estos dos partidos que francamente condujeron a México a la ruina. Entonces dice, hay que combatir la corrupción, dice Claudia. Bueno, de acuerdo, hay que combatir la corrupción, y por eso mucho énfasis en la austeridad republicana. Bueno, la austeridad republicana creo que no es republicana. La llamó así el presidente López Obrador para que se creyera que es una autoridad como la de Benito Juárez. Pero hay que recordar que Benito Juárez guardaba mucho las finanzas y el tesoro porque estaba en guerra, ¿no? Lo cual no le impidió morir el rico, ¿eh? No le murió pobrecito Benito Juárez. Pero era guerra, entonces había una austeridad republicana efectivamente, pero más que austeridad republicana es la austeridad neoliberal. Es decir, los neoliberales plantean que el Estado es un mal necesario, que sí debe gastar públicamente, pero solamente en beneficio precisamente de la reproducción del capital. O sea, el Estado debe crear carreteras, debe crear puentes, debe crear todo lo necesario para que nosotros, digamos, Salinas Pliego y otros, se enriquezcan, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que plantean los neoliberales. Entonces, por ejemplo, nosotros como miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, prácticamente, sin necesidad de ser aviadores, no tenemos nada que hacer, porque no tenemos un quinto, no tenemos un maldito penique, no tenemos nada para hacer nuestro trabajo de investigadores. Es decir, vivimos absolutamente como paupérrimos pseudocientíficos sociales, ¿no? ¿Y por qué? Porque el sector cultura, pues, es de los sectores más sacrificados, ¿no? Estamos en plena austeridad republicana y no debe haber ni siquiera chicles para los investigadores, antropólogos, sociólogos y demás, ¿no? Y la propia UNAM, con el subsidio que recibe, realmente tiene muchas dificultades para continuar. Por supuesto que ahora se presenta el paquete económico como un gran éxito. Sin embargo, hay un problema. Algo así como la cuarta parte del paquete económico se refiere a los programas sociales. O sea, son transferencias. Se refiere también a la salud, como dijo Arturo una cifra al respecto, la vivienda,
Y todo esto tiene que ver básicamente con el consumo, ¿no? Habrá que tomar en cuenta el terrible costo financiero de la deuda y las pensiones, y el hecho de que efectivamente no hay una reforma fiscal, aunque se dice que se va a pasar que la recaudación ha aumentado mucho por la excelente política que se lleva fiscalmente y que se va a pasar del 5.7% al 1% de la recaudación con este paquete económico. Sin embargo, repito, lo que no hay, evidentemente, es un impulso, como señalan Arturo y Joaquín, a la industria nacional. Es decir, la industria nacional no parece efectivamente beneficiada en este sentido, porque efectivamente, por todo lo que ha dicho Arturo acerca de la baratura de las importaciones y todo este tipo de problemas, nos remite a una situación en la cual el capital nacional se encuentra en una notoria desventaja. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando se habla de la fortaleza del peso, bueno, la fortaleza del peso se debe a que los grandes capitales invierten en México por la diferencial entre las tasas de interés norteamericanas y las mexicanas, ¿no? No porque, sí, la fortaleza del peso no se debe a que exportemos mucho o que haya mucha productividad industrial, no se debe a eso, pero se presenta como un éxito, ¿no? Y hay que tomar en cuenta, por hoy, no puedo recordar todas las cifras, pero por ejemplo, se dice que dijo Andrés Manuel, eso me acuerdo muy bien, que con la 4T vamos a ser una gran potencia. No entiendo cómo vamos a ser una gran potencia si dentro del paquete económico a doña Rosaura Ruiz le pasan 35,000 millones de pesos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Claro, se supone que educación le dan como 50,000. Bueno, y que hay muchas becas. Sin embargo, hay que recordar lo que es real. Bueno, sí hay muchas becas, pero también hay que recordar lo que Gilberto Guevara y el propio Orlando Cordera escribieron en los años 80, escribieron un libro medio neoliberal, pero donde tenían cierta razón porque hablaban de la catástrofe silenciosa. ¿Cuál era la catástrofe silenciosa? O sea, la pésima educación que existe en México. O sea, pregúntale a un chavo de 25 años y con título profesional, ¿qué cosa es un protozoario? ¿Sabes hacer un quebrado? ¿Sabes qué cosa es sujeto y predicado? No lo saben, no lo saben. Y no dominan su propio idioma español, ¿no? El idioma oficial, ¿no? Los vocablos de los muchachos son aquí 500 palabras y el castellano es enorme, es un idioma gigantesco con multitud de vocablos. ¿Y cómo hablamos? Pues, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué caes de la baraña, güey? Así hablamos, ¿no? No nomás los chavos, yo también, ¿no? No dominamos nuestro propio idioma oficial y mucho menos las lenguas indígenas, ¿eh? Será mucho del apoyo a las lenguas indígenas, pero en otra ocasión, porque ahorita no tendría tiempo, les voy a hablar de lo que fue el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y su fracaso. Entonces nos encontramos entonces, el paquete económico tiene que favorecer mucho, son 10 billones, dice Claudia, de esos 10 billones, 7 billones y cacho, no recuerdo el cacho, son gasto programable. Y 3 billones y cacho son gasto no programable. Entonces, se plantea pues que para ciertos sectores, para ciertas dependencias, para ciertos grupos sociales, se está marcado lo que van a recibir. Por ejemplo, el ejército, que ahora está muy privilegiado, ¿no? El Tren Maya que por cierto empezó costando 100,000 y ahora vale como 500,000, ¿no? Y va a seguir subiendo y va a ser un desmadre, ¿no? Todo eso es infraestructura, pero la inversión pública y privada en la infraestructura es bastante precaria. Y de hecho, hoy mismo se señala en el diario La Jornada la fuga de capitales por 62,000 millones de pesos, 62,000, tomando en cuenta que muchos de los capitalistas, muchos extranjeros, tienen bonos de deuda y muchos se han enriquecido gracias a eso. O sea, es más de 1,000,000 con que cuentan ellos, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que efectivamente todo lo que ha planteado Arturo señala que en realidad hay un repliegue, hay un retroceso de la industria nacional. Es decir, no hay una
no hay una posición favorable a los empresarios nacionales, incluso a algunos que ya son prácticamente magnates. No me refiero a Sleen y todos ellos, o María Asunción Arango Zavala, que les va muy bien, ¿no? Pero entonces nos encontramos con una situación, se habla también de 13.4 millones de gentes que salían de la pobreza. Bueno, no sé, bueno, yo no he hecho estudios sobre eso. Conozco el libro de Julio Volvini, Kalinka, que acaba de salir sobre la pobreza, no recuerdo el título exacto, pero Julio muestra que los cálculos que hace el propio Coneval o el propio gobierno son incorrectos. O sea, no se está midiendo la pobreza de manera correcta. Y por otra parte, cuando la pobreza va desapareciendo, hasta se nota. Digamos, los que vivimos en la alcaldía Benito Juárez, que nos creemos pirruris, pues no somos pobres, ¿no? Somos gente que nos gusta pues tomar vino tinto de Petrus, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Porque queremos invitar a los de Polanco, además, ¿no? Y a los de Anzures, ¿no? Pero si yo voy al Gustavo Madero, voy a Iztapalacra, dicen unos, o Villacloaca, ¿no? O a la Puercales, o Iztacalco, pues yo no noto esa gran diferencia entre los ingresos de la gente, ¿no? Y sí, he tenido entrevistas con ellos, no he hecho encuestas, pero la gente no se siente como que realmente ha salido de la pobreza, no plantean ese tipo de cosas. Pero bien, es una hipótesis. Yo le doy el beneficio de la deuda al gobierno mexicano y puede ser que efectivamente mucha gente haya salido de la pobreza. En el caso de Brasil, sí pudimos tener la constancia de la salida de la pobreza. Tenemos los datos al respecto del primer gobierno de Lula, ¿no? Ahora, entonces nos encontramos también con que se trata, por el paquete económico, favorecer naturalmente la deuda de Pemex. Tiene razón Claudia cuando dice maldita deuda, ¿no? En eso tiene perfecta razón, porque Pemex fue terriblemente saqueado, ¿no? Junto con los sindicatos, por cierto, ¿no? Y con héroes como Reyes Heroles, que gente como los mapaches, un grupo político, admiraba mucho. Me acuerdo que Pepe Goldenberg y otros querían hacer una biografía de don Chucho Reyes Heroles, muy apologética, por cierto, ¿no? También Granado Chapa, por cierto, ¿no? Pero el caso es que Pemex fue brutalmente saqueado y se necesita sacarlo de ese terrible pozo en que se encuentra. Se plantean unos 240,000 millones para sacar a Pemex. También con la Federal de Electricidad se plantea pues un rescate. Se trata de rescates, pero no se trata de articular lo que, por ejemplo, en la política de ingresos, vienen los ingresos, pero otros ingresos no son usados para articularlos con innovaciones, con políticas industriales, con riqueza para los propios empresarios nacionales. Entonces el resultado es que estamos en una situación que puede ser muy grave porque tenemos una deuda enorme y aparte está, para usar las palabras de Claudia, la maldita política del vecino que hoy mismo dijo una serie de estupideces racistas, xenofóbicas y enloquecidas, incluso atacando a la propia Organización de Naciones Unidas y apoyando, por supuesto, al criminal Netanyahu, ¿no? Eso entiendo yo, por ejemplo, nosotros mismos le mandamos un mensaje a la Presidenta de la República exigiendo, varios compañeros sindicalistas y de otras partes, exigiendo la ruptura de relaciones con el gobierno criminal de Israel. Yo entiendo que la Presidenta quizá vea que eso es muy aventurado, porque si el gobierno mexicano rompiera con el gobierno de Israel, entonces puede ser que el presidente de Estados Unidos nos castigue con más aranceles o con otro tipo de sabotajes o boicots económicos, ¿no? En todo caso, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Yo entiendo, yo no estoy atacando a Claudia, ni mucho menos, pero me parece que efectivamente el paquete económico, tal como ha sido expuesto, es un paquete que no favorece a la propia población mexicana. En todo caso, el paquete económico, en primer lugar, tiene que favorecer efectivamente un bienestar a la población mexicana y no se refiere solamente al aumento de salarios. Es cierto, el salario mínimo con los neoliberales no era ni siquiera para comprar chicles, pero el aumento es insuficiente. Eso es insuficiente. Un jefe de familia con 2 hijos
que gana 4,128 pesos a la quincena no puede vivir, no puede, ¿no? Ni siquiera una persona, conozco, porque además el salario no solamente se refiere a llenar necesidades básicas de tipo orgánico, se refiere, como decía un tal Marx, que ahora ya nadie pela, al esparcimiento, a los programas culturales, etcétera, ¿no? Entonces, además el salario, que haya habido un alza del salario mínimo, favorece también a los propios capitalistas mexicanos, porque no había un mercado interno, gracias a los liberales, ¿no? Entonces, ese es el resultado. El paquete económico no creo que nos favorezca tal como ha sido expuesto. Necesita haber una serie de cambios estructurales importantísimos, y esto me parece que es muy necesario debatirlo. Dicen los funcionarios, como Pablo Gómez, que la reforma electoral va a ser analizada y discutida por todo el pueblo, no nomás por los funcionarios. Pues debe haber parlamentos abiertos también, auténticos parlamentos abiertos, que además sus resoluciones sean tomadas en serio sobre la cuestión del paquete económico. Gracias. Pues sí, lo que dice Javier sí es muy oportuno, ¿no? Todo debería ser en parlamentos abiertos, pero no de, pues, las bases de los partidos, en este caso el del poder, los que, como en muchos eventos, incluyendo los de indígenas, son los que aparecen ahí. O sea, no se toma en cuenta en general a toda la población para todo, desgraciadamente. Digo, es como lo típico que hacen siempre. Pero sí es muy bueno que pudiera haber esa participación de los afectados o beneficiados, que son los del pueblo. Los que estamos abajito, como dice, en Iztapalapa, en Iztacalco, en todos esos lugares marginados, como son estas alcaldías. Y pues sí, efectivamente no hemos salido de la pobreza. De hecho, tuvimos aquí una mesa de análisis con el doctor Andrés Peñalosa, especialista también en salario mínimo, y él nos comentaba en ese programa que pues se dice salieron de la pobreza cuando apenas a lo mejor das un pasito fuera, pero te regresas, ¿no? Por las condiciones de inflación y demás. Entonces, pues realmente sería maravilloso, ¿no? Que fueran tantos millones y siguen contando, pero no es así, penosa y lamentablemente. Entonces, bueno, pues sí, me gustaría saber si nos quiere aportar algo más el doctor Arturo Huerta, para que podamos, bueno, ya más o menos escucharon lo que cada uno dijo, y a lo mejor él nos tiene algún dato que nos quiera decir de más, o no sé. Doctor, por favor. Bueno, es que surgieron cosas importantes. Esta cuestión de los aranceles a los autos chinos, efectivamente, atenta sobre el medio ambiente, porque son autos eléctricos, no contaminantes, y se va a favorecer la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos. Pero además, esos aranceles para prohibir o frenar la entrada de autos chinos a México, que son de más baratos y de alta calidad, es para proteger las ganancias de la industria automotriz estadounidense que está en México, ¿no? Que siga vendiendo caro y con autos contaminantes, ¿no? Entonces, ¿para quién sirve la política económica, no? Para estar protegiendo las ganancias de las empresas estadounidenses en México, ¿no? Claro. Y luego, esta cuestión de las finanzas sanas es no saber economía, ¿no? Así es. Si en un contexto donde está cayendo el consumo y la inversión privada, en un contexto de que vienen fuertes aranceles que van a caer las exportaciones, a eso le sumas que el gobierno no gasta para tener finanzas sanas. Entonces más se hunde la actividad económica. La política fiscal debe ser contracíclica. Es decir, a la caída del consumo y la inversión del sector privado, a la caída de exportaciones, el gobierno debe incrementar el gasto, ¿no? Para impulsar la producción nacional, el empleo y la actividad económica, ¿no? Pero no, eso no pasa por la mente de la gente. Dice, no, finanzas sanas, espérate, ¿no? Si ¿cómo finanzas sanas en un contexto de la economía no está creciendo? En el periodo de López Obrador crecimos al 0.8% promedio anual. Los pronósticos para este año del Banco de México es 0.6%. Ayer el Fondo Monetario Internacional dijo 1% y la presidenta festejó.
Oye, pero espérate, el crecimiento de la población es mayor que eso. O sea, Claro. el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita es negativo, ¿no? Entonces, la cuestión es de cómo esta cuestión de que nos dicen disminuyó la pobreza. Si hubiera en realidad disminuido la pobreza, se hubiera incrementado la demanda y eso hubiera reactivado la economía. Y la economía no ha venido creciendo, evidenciando que estos programas sociales y el aumento del salario mínimo no han mejorado la distribución del ingreso. Ahí está la banca ganando lo que quiere, sigue la concentración de la riqueza. Y luego esto que señalaron, ahí yo difiero de que bueno, todo el mundo habla de una reforma tributaria. No puedes incrementar impuestos en un contexto donde la economía no crece, porque si pones impuestos, pues más va a caerse la demanda y más va a caer la actividad económica, a no ser que le establezcas impuestos al sector bancario, que es el que está ganando con la política económica actual, y no pasa por la mente del Congreso ni del gobierno grabar al sector financiero, que es el que hay que grabar, ¿no? Entonces, para mejorar las finanzas públicas, el gobierno tiene que gastar más, es el gasto el que genera el ingreso, ¿no? El gastar más en torno al desarrollo agrícola e industrial, a la creación de empleo para así potenciar el crecimiento económico y aumentaría ello la recaudación. O sea, es el gasto el que genera el ingreso. Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más en favor de lo productivo y del empleo. Y luego también esto tiene que ir acompañado de qué? De la baja, hay que bajar la tasa de interés, por lo que está presionando sobre las finanzas públicas es el costo del servicio de la deuda por la alta tasa de interés, no porque el gobierno esté gastando mucho, no. Es el déficit fiscal, es por la alta tasa de interés que incrementó el costo de la deuda. Entonces hay que bajar la tasa de interés. La tasa de interés no puede estar por arriba del crecimiento de la actividad económica, porque lo que está generando es esa alta tasa de interés, donde no crece el ingreso de las empresas e individuos, te está aumentando la cartera vencida, la insolvencia. Que vamos a una crisis bancaria, no tengo la menor duda. Y de hecho, los mismos datos reflejan de que las ganancias de la banca siguen estando altas, pero cada vez crecen menos. Crecieron en 2% en el primer semestre de este año, y antes de las ganancias venían creciendo al 20%, al 12%, y van a desaparecer las ganancias de la banca al estar aumentando la cartera vencida por esa alta tasa de interés. Ahí vemos las contradicciones del mismo sistema capitalista en el cual estamos. Pues sí, todo esto que nos dice es muy, creo que a la vista de todos, ¿no? Lo que está pasando nos lo explica aquí muy bien el doctor Arturo Huerta. Y pues yo comentaría nada más cómo no se ha invertido más en el desarrollo para ser realmente autosuficientes. De hecho, acá pues seguimos en las mismas condiciones, él lo explicó perfectamente, ¿no? Se compra más productos extranjeros porque precisamente los de aquí pues tampoco están muy, pues pues se puede decir accesibles, ¿no? Al desarrollo de la persona. De hecho, el dólar también, pues al bajarlo, los que reciben los dólares, las remesas, pues también les alcanza menos, ¿no? Porque pues es como una cadena de consecuencias de que supuestamente manejan ellos finanzas sanas, decía el presidente López Obrador, y aplauden y esto, pero realmente el país está contento, sí, porque en todas las casas pues reciben dinero gratis, ¿no? Las becas a los niños, a los bebés, a las madres solteras, a los tercera edad, a los discapacitados, o sea, todo el mundo recibe becas y sí van en aumento. Entonces la gente está tranquila porque está recibiendo un dinero gratis y pues tengo un cuñado allá en Oaxaca que dice que ya la gente ni quiere trabajar porque pues como recibe becas, ¿para qué trabaja? Si con eso pueden sobrevivir, ¿no? Aunque sea en la pobreza. Entonces pues hay mucho que hacer, creo, como nos dicen aquí los economistas, y pues no sé cómo por dónde pueda entrar esta 4T. Para empezar, no quiere oír ni ver las realidades, entonces pues, no sé cómo podría trabajar mejor. ¿Algo más? Joaquín, ¿quiere? Le pasamos el micrófono a Joaquín y para ver después qué nos dice también el maestro Javier, por favor.
Yo creo que algo básico es a qué se está recortando. Es a salud, educación, medio ambiente y agua. Estamos muy próximos a una crisis hídrica y se está cortando el dinero al agua. No puedes cortar educación nunca, en ninguna economía. Cuando tú atentas contra la educación, estás atentando contra ti mismo. Y bueno, el caso de salud ya es histórico, ¿no? Pero va a un recorte del 10% para salud, cuando no se ha logrado ni siquiera regularizar la situación de la salud. Bueno, y hay un problema de descomposición social. El propio capitalismo va depauperando a toda la sociedad y lo que vivimos en México es una descomposición social terrible y no, para eso no se resuelve con las dádivas, con las becas, con los apoyos sociales, ¿no? Claro. Es un problema de que necesitamos reestructurar el aparato productivo para tener empleos dignos, porque hoy los empleos que los jóvenes pueden acceder son empleos de risa, ¿no? En 2 horas capacitas a un muchacho para que trabaje limpiando mesas, fríe hamburguesas, corte jitomate, ¿no? Y no el gran técnico que podría ganar salarios en serio, porque eso no los estamos creando, ¿no? Estos supermillonarios mexicanos no hacen inversiones productivas. Necesitamos que el Estado haga y los regule, los controle. Y el otro tema, pues el de los bancos, ¿no? Yo lo dije claramente, aunque no hicieran reforma fiscal, con que regularan a los bancos y a las afores, nos daría un montón de recursos, pero eso ni tocarlo, ¿eh? López Obrador era más hábil. López Obrador dejaba entrar a los chinos, ya hay muchas fábricas de coches chinos en México, digo para que quede claro, esos no sé cómo los van a regular. Los dejaba y le decían los gringos, oye, están entrando, no te preocupes, no, pero sí, mira, ya vimos, no, yo no sabía nada. Eso no se hace porque ahora tenemos a Ebrard, de secretario de Economía, que es un neoliberal de primer nivel, ¿no? Y está efectivamente en una lógica de complacer a los gringos a un 100%, cuando con los chinos podríamos tener nosotros financiamiento para nuestro desarrollo y está cerrando esa puerta, porque ellos son los que están financiando a los propios norteamericanos, pero a todos los del BRIC. Entonces, ahí teníamos la puerta abierta para poder obtener financiamiento, entonces tendrías que estar buscando algún equilibrio y ya no se hizo, ya está jugando totalmente con las armas de los gringos, ¿no? Entonces, para ser el próximo presidente de la República con el apoyo de los gringos. Pero, pues no sé, pero Ebrard es un peligro ahí. Y si viene la famosa discusión del TEMEC, va doblemente, ¿no? Sí. Yo creo que hay que tener los ojos puestos porque prácticamente lo que los gringos le dicen es lo que está haciendo y yo no sé cómo convencen a Claudia, que la verdad es que tiene un temor. Tú le dices, oye, hay que regular los bancos y le da terror, ¿no? Bueno, creo que por ahí habría que ir. Gracias. Bueno, sí, totalmente. No creo que tengan que convencerla, ¿no? Pues yo creo que es el precio del poder. Si quieres estar ahí, pues también tienes que ser flexible porque son los que te pusieron, ¿no? De hecho, pues recordemos que se hablaba que Claudia Sheinbaum pues se reunió con los de BlackRock y demás, nunca se ha reunido con sectores sindicalistas y demás, ¿no? Entonces, pues definitivamente creo que ahí vemos que pues quien permite que esté antes Obrador y ahora ella, pues no es el pueblo, sino son los empresarios nacionales y extranjeros. Entonces, pues no es que la dejen, pues es el pago por estar ahí que tiene que cumplir
aunque no lo parezca, órdenes, no solo porque sea mujer, simplemente porque así funciona esto, pues yo creo que en este país y en todos, a excepción de algunos, pues como en otros estilos, ¿no? China y eso que tienen un poquito más, y aún así, pues ahí hay también cierto poder de los que están en la política y demás. Pero bueno, pues a ver qué nos dice Javier, y yo quería comentar también en cuestión a lo de las empresas, como dices, ¿no? De los chinos, pues sí hubo ya, de hecho, totalmente como que una inclinación a que se fueran los negocios chinos, obviamente por petición de Estados Unidos, ¿no? Para quedar bien con ellos. Y bueno, no solo creo que Ebrard pueda ser un peligro para la 4T, creo que la 4T está más que saturada de peligros, de todos a todos. Vemos país, ¿no? Un peligro para el país. Tenemos, por ejemplo, a Adán Augusto, tenemos a Mario Delgado, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y pues todo como está dentro de la 4T, la gente sigue votando, y pues lo que ponga la 4T va a seguir, ¿verdad? Porque pues así funcionó desde antes de que estuviera Obrador en el puesto. Cuando el 2012 todos quedaron, los que hemos andado en política como Joaquín y yo, pues vimos, ¿no? Cómo no quedó Obrador, pero quedaron todos los demás, entre ellos Mancera, porque él decía voten por todos. Bueno, entonces ese es el ordenamiento, no es democracia esa. Es seguir con un fanatismo que no permite la crítica a lo que ordena cierta persona, que en este caso fue Obrador, y que pues se siguen inclinando las personas en hacer lo que votar, hacer caso omiso de las realidades. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Más que ver pasar las cosas, los que no estuvimos de acuerdo. Y los que están de acuerdo, pues simplemente, como antes con el PRI, pues seguirán votando y participando. Por favor, Javier, si quieres comentarnos algo. Sí, ¿cuál es la salida? La salida, Javier. Bueno, yo como soy un burgués acomodaticio, no me gusta. Acerca tu micrófono. Claro que aquí los tres son burgueses, porque son de la Benito Juárez. La proletaria soy yo, que soy de Iztapalapa, pero aquí los caballeros, aparte de digamos, intelectuales, académicos y demás, pues son de la Benito Juárez. Claro que son burgueses. No, pero yo quería decir, como soy un burgués acomodaticio, no estoy muy contento. Es decir, siento que es muy bueno nacer en un país tan interesante como México. Al igual que Roger Bartra, me choca el chauvinismo y todo ese tipo de cosas, pero nacer en un país como este es muy interesante. Sin embargo, me parece también que hay un límite, porque estar en un país donde de repente uno llega al CCH Sur y encuentra un muchachito criminal con una navaja, me parece horrible. Apoyo, por supuesto, a muchos compañeros como los de la CENTE, que bloquean carreteras, pero si yo voy, por ejemplo, a ver una novia en Cuernavaca, pues no me gusta mucho que estén bloqueando carreteras. Y esto lo digo por lo siguiente. Decía un tal Bismarck, canciller alemán de fines del siglo XIX, muy famoso Bismarck, que derrotó a los franceses, decía, ¿por qué se rebelan los obreros? Los obreros se rebelan porque están enfermos. Y siendo enfermos son un peligro para el Estado. Eso planteó Bismarck y pone las bases de lo que se llamó Estado de Bienestar o Welfare State, ¿no? Que precisamente un Estado combatido por los neoliberales. Obviamente, un país como este, donde la desigualdad no ha sido vencida, no ha sido abatida y ni siquiera realmente disminuida, es un país muy complicado, donde la conflictividad social aparece como con oleadas constantemente. Desde que yo era chico, en la época jurásica, encuentro que México es un país plagado de conflictos sociales que cuestan vidas, e incluso yo digo que
Uno puede hablar pestes de Netanyahu, que es un canalla criminal, pero a mí me parece que los gobiernos del PRI y del PAN, por ejemplo, generaron una especie de genocidio gradual. Me acuerdo muy bien de, por ejemplo, que compañeros de la Facultad de Economía y que Ana María Flores, por ejemplo, en los años 60 se escribió un libro importante llamado La magnitud del hambre en México, cosa que nadie quería tocar porque vivíamos, crecíamos al 6% y éramos felices, se supone, ¿no? Pero en realidad esa continuidad social además se traduce en violencia. La violencia que hablabas contra mujeres, contra niños, contra toda la gente que piensa incluso diferente, ¿no? Me parece que esto debe ser abatido. Y efectivamente lo que tú dices, esto de la pobreza. Bueno, yo he estado, por ejemplo, muy poco tiempo en lugares como el Imperio del Sol Naciente, Japón, y por más que yo recorría, no encontraba lo que México se entiende por pobreza. Claro, allá había gente pobre, pero la gente pobre incluso pues tiene buenas dietas y viven mucho tiempo, ¿no? Así no es lo mismo que la pobreza tal como se entiende aquí, ¿no? Y en ese sentido me parece imprescindible, y aquí volvería a un planteamiento marxista-leninista, que ahora ya no están de moda, es absolutamente indispensable la creación de partidos de izquierda auténticos, porque no hay partidos de izquierda. Claro, el propio Marx señalaba que la clase obrera, él se refería solamente a la clase obrera, se organiza según su manera de organizarse según el tiempo y el espacio. Pueden ser partidos o pueden ser otro tipo de organizaciones. Pero esas organizaciones que realmente están trabajando activamente con auténticos activistas por cambiar el país y superar este capitalismo todavía subdesarrollado, me parecen imprescindibles, ¿no? Bueno, pues ya cerramos. José Luis, ¿nos tomas fotos? Vamos a dar, recuerden que ahora estamos dando unas constancias, un agradecimiento pues de su participación de parte del canal, de Tertulias, que es el colectivo Impulso Ciudadano, a nuestros participantes. Y bueno, pues hoy es un honor entregar esta constancia humilde de agradecimiento por el conocimiento que nos regalan, que nos aportan. En este caso, pues el doctor Arturo Huerta, que le damos a él la primera, por favor, para que nos tomen una foto con él. Con todo el respeto, doctor, sobre todo el agradecimiento por estar aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, también aquí a nuestro querido y estimado amigo Joaquín Vela, que le damos su constancia de participación. Por favor, Joaquín, con todo el cariño. Gracias, Joaquín. Y bueno, acá está una cortina, ¿dónde vas? Ay, Todavía no acabamos. yo tengo que escuchar a Pati. Bueno, ahorita nos vamos. Y bueno, aquí a nuestro maestro querido, perdón, estaban confundidas, Francisco Javier Guerrero. Y pues ya con esto, pues vamos a dar las gracias a todas, a todos que están con nosotros. Luego lo subimos a YouTube. Y bueno, hoy con la estrella, doctor Arturo Huerta, que nos hace favor, el amigo Joaquín Vela. Francisco Javier Guerrero, profesor Vela. Claro, sí, a los tres, pero bueno, nuestra estrella de hoy, el doctor Arturo Huerta. Gracias por participar y bueno, con estos interesantes temas que traemos, porque creo que son importantes para cualquier ciudadano conocer las opiniones de gente profesionista y totalmente pues ávida en cada asunto que abordamos aquí. Muchas gracias a todas, a todos y ojalá se puedan suscribir. Gracias, Angélica de la Cruz. Gracias, Arturo.